Um, bien, en esta segunda semana vamos a ver eh, tema central, todo lo relacionado con lo de los servicios, ¿sí? Con lo de los servicios. Y en consecuencia, este sería parte del contenido, ¿sí? Lo que viene siendo definición, tipo de bibliotecas, división administrativa, servicio al público, préstamos en sala, los diferentes tipos de préstamos, diferentes tipos de estantería, consulta, extensión, labor profesional del bibliotecario, promoción y divulgación, lo que viene siendo el marketing, características del personal de servicio al público, evaluación de los servicios, una autoevaluación, un FODA, desarrollo de colecciones, reglamentos y plan de trabajo. Entonces, acuérdense, vimos que el sustento teórico o el sustento, ¿sí?, en el que se sostiene la bibliotecología eran diferentes marcos, ¿sí? El marco histórico, el marco teórico, filosófico, social y político. ¿Sí? Yo creo que hasta ahí no hay ningún problema. Ok, entonces, dentro del marco teórico de la bibliotecología, ¿sí? La bibliotecología es una disciplina que estudia los principios, fundamentos, métodos y técnicas relacionadas con la organización, conservación, recuperación y difusión de la información, contenida en diversos tipos de documentos, especialmente los que conforman una biblioteca. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos. Y siguieron otros desarrollos históricos, filosófico y el social, el que hacíamos las preguntas de autorreflexión, ¿verdad? Principalmente, qué tanto y qué tan comprometidos estamos realmente con la cuestión de las bibliotecas. Entonces, para ello, esta definición no la van a encontrar en ningún lado. Esta definición la hemos ido elaborando paulatinamente. No es la única, ni será, claro, pero a nuestra forma de ver, a nuestra experiencia, es la que mejor se adecua a las condiciones y posibilidades que cada día nosotros nos enfrentamos dentro de la biblioteca. Entonces, para definirla, está un poquito larguita, pero finalmente, vamos, bien se podría concentrar un poquito más. Entonces, la biblioteca es una dependencia dinámica en donde se organiza, conserva y difunde el conocimiento, ¿sí? Lo cual se lleva a cabo a través de un conjunto de acciones técnicas profesionales encaminadas a seleccionar, adquirir y procesar los materiales bibliohemerográficos, audiovisuales, electrónicos y en general todo material que proporciona información, con la finalidad de apoyar los planes y programas académicos de investigación y de difusión de la cultura de la universidad. Aquí estamos abarcando también parte de la misma misión que conlleva la universidad. Por eso es importantísimo la inclusión dentro de las actividades de la propia vida universitaria. Las funciones principales de esta biblioteca es satisfacer y vamos a encontrar varias veces estas palabras, satisfacer las necesidades de información de la comunidad que sirve, a la cual sirve. Por ejemplo, la biblioteca de medicina, la biblioteca de filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, organizar los acervos, difundir los servicios, formar a los usuarios y evaluar su funcionamiento, ¿sí? Entonces, para ello, tenemos que estar claros y ciertos que existen diferentes tipos de bibliotecas. Ya lo vieron ustedes por ahí, ¿sí? Es por demás entrarle un poquito más como repaso. Tenemos las bibliotecas escolares,
las públicas, públicas universitarias, biblioteca nacional, biblioteca especializada, biblioteca electrónica, virtual, digital, etcétera, parlamentaria, etcétera, etcétera. O sea, esto no son todas las que existen en el universo. ¿Por qué? Porque, pues, así es. Mas, sin embargo, fíjense que es importante esta pirámide que tampoco van a encontrar por ahí, porque es de las que hemos elaborado nosotros para poder explicar esto, ¿sí? Cada biblioteca, ¿sí? Por ejemplo, en las infantiles, escolares, públicas, especializadas, centro de información y documentación, virtuales, etcétera, se necesita y se distinguen todas por los diferentes usuarios, las colecciones y los objetivos. O sea, y nosotros en nuestra experiencia, por ejemplo, yo trabajé en una biblioteca especializada en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, aquí de la Michoacana, y llegaban niños de primaria, ¿cómo ayudarles? O llegaban niños, no sé, jóvenes de prepa, eran materiales muy especializados, ¿sí? En un área especializada, por eso son bibliotecas especializadas. A lo mejor aquí, si en un momento dado ellos podrían resolver sus dudas de información en una biblioteca pública, ¿sí? Y quizás también algo en una biblioteca universitaria. Y fíjense, por algo está esta pirámide. O sea, donde se sienta la base de la pirámide son las bibliotecas infantiles. Quiero que me digan ustedes cuántas bibliotecas infantiles conocen o han escuchado. Yo solamente la ludoteca que está en el bosque acá en Morelia es la Una. única que conozco que está especializada como para Ajá. niños y en el Museo del Papalote de México también sé que tiene como su área de biblioteca, ¿no? Sí, sí, pero son mínimas las que hay, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que esa pirámide no tiene una basificación sólida. ¿Por qué les digo esto? Porque estos usuarios infantiles, cuando lleguen a consultar acá las bibliotecas universitarias y especializadas, cómo nos van a encontrar? ¿Sí? Entonces, otro factor importante son las bibliotecas escolares, que son normalmente, aquí en México se les conoce como las bibliotecas de las secundarias, principalmente secundarias, ¿sí? Nosotros hicimos una investigación sobre el mapa de las bibliotecas en el estado de Michoacán y nos encontramos que, por ejemplo, las bibliotecas escolares de las secundarias tenían las máquinas de coser, tenían computadoras para otras cosas, menos para la biblioteca. O sea, que no se les da el debido reconocimiento a estas áreas, ¿sí? Y en consecuencia, a estos usuarios lo lanzan a las bibliotecas públicas, estatales o universitarias, una vez que ya están, pues obviamente en la prepa o en la universidad, y las universitarias, pues ya cuando están en la universidad, las especializadas, los posgrados, etcétera, etcétera. Entonces, queda claro que aquí, aunque es una división teórica, porque digamos, no está prohibido que cualquiera entre a una biblioteca o a otra, pero pues no les va a servir, ¿sí? Es una forma de hacer una división, digamos, pues teórica para tomar en consideración que existen diferentes tipos de bibliotecas conforme a diferentes objetivos y servicios y usuarios, ¿de acuerdo? Ok, una división administrativa que normalmente se conoce, se trabaja, es que la biblioteca se divide
en dos aspectos, en los procesos técnicos y los servicios al público. Dentro de los procesos técnicos, que viene siendo una columna importante dentro de una biblioteca, porque pues está organizado los materiales, ¿sí? La adquisición, selección, catalogación, encabezamiento de materia, clasificación y proceso menor. Dentro de los servicios al público está el préstamo, consulta, extensión y servicios especializados y otros, ¿sí? Entonces, en los servicios, el tipo de servicios, ¿sí? Son servicios al público básicos y al público especializados. O sea, por ejemplo, los que normalmente, por eso hay una de las actividades, les poníamos, dinos por favor, cuál es una tipología de los tipos de servicios que presta tu biblioteca. ¿Se acuerdan? Que hicieron eso. Entonces, el préstamo interno, domicilio, interbibliotecario, reserva, horario, fotocopiado, cubículos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay algunos que sí me pusieron préstamo interno, préstamo a domicilio, fotocopiado, si mal no recuerdo. Y luego, dentro de los servicios especializados, que en consecuencia bien puede tener la biblioteca universitaria o específicamente las bibliotecas especializadas, normalmente se viene elaborando bibliografías en base a una temática, la extensión cultural, la formación de usuarios, Internet y bases de datos, servicios de asistencia, de información en línea y alertas, ¿sí? Entonces, objetivo e importancia de los servicios bibliotecarios. Los objetivos, pues obviamente de estas bibliotecas, según tres autores, Lipton, Merlo y Wilson, son, insisto nuevamente, apoyar a la comunidad para el desarrollo de la docencia, investigación y cultura y recreación. Satisfacer las necesidades de información de los diferentes tipos de usuarios, estudiantes, profesores, investigadores, personal, etc. Brindar acceso a las colecciones que forman el acervo documental de la biblioteca. Entonces, los servicios van dirigidos a satisfacer las necesidades de información de la comunidad universitaria y esto se logra a través de ofrecimiento de servicios adecuados que cubren las necesidades y exigencias del usuario, brindando acceso documental al acervo documental. Entonces, pasamos aquí a ver lo del préstamo en sala, que es el que normalmente, o sea, todas las bibliotecas lo tienen, prácticamente todas. Es el medio por el cual el usuario dispone de los materiales en forma momentánea dentro de la biblioteca. Esto pensando si es estantería abierta, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver qué tipo de estantería tienen. Si no, ahí hay un intermediario que viene siendo el bibliotecario para poder tener acceso al libro, ¿sí? La principal función es la de hacer accesible las diferentes colecciones. Para lograr esto es necesario contar con una organización eficiente de las colecciones de las diferentes actividades administrativas. El orden administrativo. Entonces, factores a considerar: tamaño y naturaleza de la colección, arreglo interno del local, número de empleados, número y preparación de usuarios a los que se atenderá, cantidad y naturaleza de los programas de estudio, investigación y difusión de la cultura que deberá apoyar la biblioteca. En cuanto a préstamo interno, las tareas que tiene asignado el personal pueden ser otras dependiendo de las políticas internas de cada biblioteca. Es localizar los materiales conforme a la necesidad del usuario, devolver y acomodar los libros entregados, ordenar los acervos periódicamente, supervisar la limpieza de los materiales y del mobiliario, participar en inventarios, retirar de los estantes deteriorados, de los estantes libros deteriorados y enviarlos a encuadernación,
y mejorar la imagen de la biblioteca. Y aquí, por ejemplo, a mí me tocaba en la Michoacana que con el sindicato nos decían, o sea, llegaban, entregaban sus materiales y les decíamos a los bibliotecarios, ok, súbelos al segundo piso. Ah, no, no me toca, no está dentro de mi contrato colectivo. Entonces, ahí aguas. No sucede, yo sé, en las de ustedes que son particulares, porque ahí uno se acomide a todo también, pero en una pública, como por ejemplo la Universidad Michoacana, les decíamos, ¿sabes qué? Hoy te toca, porque repartíamos actividades cada mes o cada semana, dependiendo. Hoy te toca fotocopiado. Ah, no, no me toca fotocopiado. Hoy te toca paquetería. No, yo no quiero estar en paquetería. Entonces, el choque con los sindicatos es, o sea, que no les toca. ¿Cómo no va a estar? No les va a tocar si es parte del trabajo dentro de la biblioteca. ¿Sí? Entonces, el otro servicio, que es el préstamo a domicilio, es un acuerdo que se realiza entre el usuario y la biblioteca. Con este servicio se tiene la posibilidad de obtener material documental fuera de la biblioteca y así apoyar sus actividades académicas para su aprendizaje, cultura y formación por más tiempo en la comunidad de su hogar, oficina. Al obtener el préstamo de las obras autorizadas, el usuario adquiere responsabilidades que se sujetan a la normatividad que la biblioteca ha establecido para brindar el servicio. Aquí normalmente siempre se tiene ciertos parámetros para tener un inventario de los usuarios y viene siendo a través de su ¿cómo se llama? Matrícula, ¿sí? De su matrícula, o normalmente unas bibliotecas todavía dejan la credencial y necesitan un aval, ¿sí? Porque en ocasiones resulta de que el libro se perdió, el libro se maltrató por un accidente o se lo robaron y resulta de que, pues, perdí el libro. Ah, ok, mucho gusto. Pues entonces, ¿sabes qué? El libro tiene un valor tal y esto lo vas a pagar. Se va a recuperar. No, pero que yo no tengo, que quién sabe qué. Ok, no hay ningún problema. Vamos con tu aval. ¿Sabe qué? Fulano de tal, que usted quiere aval de fulano de tal, tiene aquí un adeudo con el libro. Así es de que, pues, necesitamos que se pongan al corriente porque si el libro no está, se le va a mandar a otro departamento, al alumno. Entonces, pero insisto, es en función de sus políticas. Por eso es importantísimo que tomen en consideración, una vez que elaboran el reglamento de la biblioteca, ¿sí? Puntos específicos y visibles, no letritas chiquitas, que digan, no, pero yo no lo vi. Aquí está la letra, ¿sí? Para que lo vean. Porque supongo que sí tienen reglamento, Luz Helena, ¿sí? ¿Sí tienes reglamento? A ver, no escuchamos. A ver tu micrófono. No, no, no te escuchamos. Tienes tu micrófono apagado. Bueno, pero, No, sí, sí tengo. ok, ok. ¿Y está debidamente fundamentado tu reglamento? Sí, sí. ¿Sí me ¿Sí? oye? Sí, 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 ya te escuchamos. Ah, ok. Ok, ok. Bueno, la doctora Maga, pues no sé, o sea, nosotros dejamos un reglamento, seguramente ya está modificado, pero hay un reglamento. Sí, efectivamente, no solo está modificado, sino que nosotros ya le adherimos ahora desde que yo ¿Sí? ingresé.
ya también se elaboró tanto el de servicios físicos como el de servicios digitales. Y también pues ahorita, como ya en su momento le comentaba, estamos elaborando lo correspondiente al reglamento de préstamos interbibliotecarios. Entonces sí, evidentemente pues igual como usted en algún momento lo ha comentado, si bien es cierto, puede ser que exista algún reglamento en algún momento, incluso la propia dinámica cotidiana de la biblioteca te lleva a la necesidad de estarlo, pues hasta cierto punto en la mejora y porque se dan situaciones que luego no surgían antes y ahora sí se están presentando, entonces pues eso inmediatamente se refleja directo en el reglamento, entonces pues sí, le digo, Y ya en la tenemos imagen de la el de biblioteca. servicios. Claro, el de servicios físicos, el de servicios digitales y ahora vamos por el de... Claro, claro. Ok, justamente allá vamos. Servicio de préstamo interbibliotecario. O sea, tiene como propósito fomentar la cooperación entre las bibliotecas con el objeto de hacer accesible al usuario de una biblioteca la colección de otra para su consulta e investigación. O sea, en este caso, el préstamo interbibliotecario viene siendo un convenio que se hace entre dos o más bibliotecas. Este convenio normalmente lo venían, se puede decir, avalando asociaciones de bibliotecarios que ya no existen, ¿verdad? Y que ha quedado a la deriva en cuanto a un entendimiento mutuo entre las bibliotecas que quieren hacer el convenio, ¿sí? Normalmente es entre los bibliotecarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí se me viene a la mente, estuvimos trabajando el préstamo interbibliotecario a nivel estatal a través de una red de bibliotecas y que en consecuencia no todas las bibliotecas quisieron entrar porque resulta de que ponían el pero, dicen, es que a nosotros nos ha costado mucho dinero la colección como para prestártela y que me la pierdas, o sea, espérate. Bueno, ok, a fuerzas tampoco se puede, ¿verdad? Entonces, pero normalmente por eso depende de la política que se vaya a elaborar, porque por ejemplo, hay bibliotecas que dicen, ¿sabes qué? Ok, yo le entro contigo a hacer un préstamo interbibliotecario, pero no te voy a prestar obras de catalogación que están en proceso de catalogación, obras muy costosas o raras, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, ahí sí hay que ser bien específicos, incluso tesis, yo no te voy a prestar tesis, ¿sí? No te voy a prestar fondo antiguo, etcétera. O sea, pero aquí a lo que voy es que sí es importante que en esos convenios de préstamos interbibliotecarios se tome en consideración qué es lo que más le conviene a tu biblioteca, ¿sí? Para hacer eficiente ese servicio y que el alumno obviamente quede satisfecho con ese procedimiento. Nosotros logramos préstamos con la biblioteca de la UNAM a través de medicina, la biblioteca de medicina de la UNAM, eh, y ellos nos ponían, me acuerdo que nos ponían como requisito, pero yo no te los voy a mandar, tú tienes que venir por ellos y traérmelos. Bueno, ok, ya cada quien dice, bueno, ok, me conviene, no me conviene, o hasta dónde me conviene, o sencillamente por el hecho de tener el convenio, porque cuando llegan las certificaciones o llegan las acreditaciones, te piden también parte del requisito préstamos interbibliotecarios. ¿Con qué instituciones tienes tu préstamo interbibliotecario? Y entonces, pues nosotros teníamos con la UNAM, teníamos con la Anáhuac, teníamos con el TEC de Monterrey, pero comentaba con la doctora Magda que por lo regular era por la gente que nosotros conocíamos en ese momento dentro de las bibliotecas. O sea, era de conformidad, ¿verdad? Entonces,
Aquí les pongo un ejemplo de los materiales que por lo regular no se prestan, que vienen siendo libros que se pueden conseguir en el mercado a precios accesibles, ¿sí? Obras de consulta, libros raros, revistas, materiales frágiles, manuscritos, partituras musicales, tesis, libros en proceso de catalogación, y todo según el reglamento de préstamo interbibliotecario. Ok, una vez que ya tenemos ese panorama de los préstamos, pero tenemos también que tener una idea de que existen diferentes tipos de estantería, ¿sí? La estantería, pues ahora sí se proyecta en función de los objetivos, y vuelvo a insistir, de los objetivos de la biblioteca, ¿sí? O sea, en este caso, hay estantería abierta, cerrada y mixta. A algunas bibliotecas les funciona más la estantería abierta, a otras la cerrada y otras la combinan. Debo decirles que en este caso, nosotros, por ejemplo, cuando llegábamos a una biblioteca, pues obviamente se valoraba hasta dónde con cada una de las estanterías se funcionaba mejor. Ahorita vamos a ver por qué, el porqué de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, sí, Aprovechando, yo le tengo una pregunta aquí. dígame. Por ejemplo, por cuestiones de acreditación, es preferible que o si te sancionan en una acreditación si tienes una estantería cerrada o son puntos menos para la institución. No, no, ahí no quitemos de vista, insisto, la eficiencia que cada biblioteca debe de tener. En este caso, no te pueden obligar a tener un tipo de estantería si a ti no te funciona, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nosotros teníamos en la Biblioteca Central de Santa María, teníamos estantería abierta, perdón, estantería mixta, porque era abierta, pero cerrada a tesis, ¿sí? A tesis solamente el bibliotecario tenía acceso para entregárselas al usuario. Teníamos combinada la estantería abierta y mixta, ¿sí? Ahorita vamos a ver los porqués. ¿Por qué? Porque, miren, por ejemplo, la estantería cerrada, en estos casos, y obviamente todo es criticable, en estos casos, los usuarios solicitan los materiales directamente en el mostrador de préstamo, consultando previamente el catálogo y llenando una papeleta, ¿sí? Y se entrega al bibliotecario, quien se encarga de localizar las obras en la estantería y entregar al solicitante después de un rato que los va a buscar. Y cuando anda de malas el bibliotecario, resulta que ni siquiera se las localiza. Y ya se perdió el proceso. Y ya hicieron perder tiempo al alumno. ¿Sí me explico? O sea, no hay ese acercamiento entre usuario y colección. Hay un intermediario que viene siendo el bibliotecario, y cuando el bibliotecario no tiene la actitud que debería de ser, créanme, yo lo vi directamente, estando el libro ahí, no se les prestaba. De ese tamaño. Entonces, ¿y quién dice nada? Nadie. El más ofendido, pues obviamente, y el perjudicado es el usuario. Entonces, tiene la ventaja que el personal tiene un mayor dominio de la colección, ¿sí? O sea, en este caso, el bibliotecario es el que se encarga de arreglar los libros directamente conforme los van entregando, ¿verdad? Y se reduce el riesgo de pérdida, aparentemente. Si se lo quieren robar, se lo roban. Debo decirles, de veras. Hijo, si hiciéramos una evidencias de los casos de robos en bibliotecas, de los casos de daño en biblioteca. Por ejemplo, acá en la Michoacán, en medicina,
con el bisturí, vamos, rompía nada más una figura, digamos, de una imagen. Libros carísimos de medicina. La doctora me dará la razón. Carísimos. ¿Ya? Entonces, dicen, ¿cómo es posible que haya tal cinismo para... O sea, después de que tanto te dé el libro, tanto te apoya, todavía lo tratas así. Y pues teníamos que sacarlo, obviamente, de circulación. Era un libro menos, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, hasta que sacábamos una copia que ya no era igual y lo mandábamos a encuadernar para que se volviera a incorporar a la colección. ¿Ya? Hay otra anécdota que, por ejemplo, había libros, no sé, de fisiología, de embriología, acá en la Michoacana, que los escondían por todo el semestre, los escondían. ¿Dónde quedó el libro? ¿Dónde quedó el libro? Ya hasta después de que pasaba el semestre se iban encontrando los materiales. Ahí se las pasa al costo para que estén al pendientes de sus inventarios, ¿verdad? Entonces, otras de las ventajas, se dice, se protegen los documentos contra hurto y mutilación, aparentemente. Se mantienen organizadas las colecciones, agiliza la ubicación de la obra requerida, permite el desarrollo intelectual por parte del que pasa los libros o atiende a los usuarios. Permite ver con mayor facilidad los vacíos de las colecciones para mejor apropiación y distribución del presupuesto. Sirve de control y evita que el lector esconda los libros, impidiendo que los usuarios los consulten. Obliga al lector a familiarizarse con los catálogos o ficheros y listas impresas de nuevas adquisiciones para encontrar el libro deseado. Y 10, se controla la dispersión de las colecciones generales por las otras en sala. Bueno, tenemos como desventajas en estantería cerrada. El lector no siempre elige la mejor obra en los estantes. Exige mayor personal en la biblioteca para que busquen en los estantes los libros solicitados. Había broncas, ¿eh? El usuario se retira algunas veces insatisfecho debido a que la obra solicitada no llena sus expectativas. Resulta de que a veces el título, pues obviamente no dice nada para lo que él busca. Conduce en cierta medida a un desorden en la lectura. La barrera que existe entre el usuario y las colecciones. Si el bibliotecario no localiza los materiales, no se produce el contacto usuario-acervo. Al no encontrar los materiales, se debe repetir el proceso, lo que se traduce en pérdida de tiempo. O sea, hay que volver a empezar otra vez el proceso, buscar otra vez en el catálogo, hacer la papeleta y dársela al bibliotecario para ver si ahora sí, eso sí está. Otro tipo de estantería es la estantería abierta. Esta forma de estantería tiene como objetivo primordial motivar a los usuarios para que conozcan y aprovechen al máximo los materiales existentes en la biblioteca, en especial aquellos materiales que están de alguna manera relacionados con su área de interés. O sea, cuando es estantería abierta, el usuario entra y, digamos, va sobre un libro de física, de química, matemáticas, álgebra, y va a encontrar todos los libros de física, todos los libros de química, todos los libros de matemáticas, ahí mismo, o relacionados con ese libro de matemáticas. Ahí mismo van a estar, a través, obviamente, de la clasificación. ¿Sí? Esto, dice aquí, implica serios problemas. Desorden en las colecciones, soberano relajo, extravíos y mutilaciones, ¿sí? Entre otras cosas.
les digo, guardaban los libros, escondían los libros para que no los usaran los usuarios. Y nosotros teníamos estrategias cuando teníamos solamente un libro, pues nada más los manejaba el bibliotecario para sacar copias o no sé. Desventajas. Existe un mayor índice de libros perdidos y mutilaciones en estantería abierta. ¿Qué estantería tienes, Luz Helena? A ver, abre tu micrófono. Abre el micrófono. No escuchamos. No. A ver, ahí. Cerrada. Ah, cerrada. Ok. Ah, bueno. Perdón. Ok. Bueno, Lenta pero segura. entonces, desventajas de estantería abierta. Las colecciones difícilmente estarán acomodadas. Por eso las pusimos ahí con mayúsculas, difícilmente. 3, el usuario puede usar malas colecciones, desordenando, escondiendo materiales en perjuicio de otros usuarios que también necesitan esos materiales. Puede aumentar el costo de la encuadernación de los materiales, ya que estos tienen mayor movimiento de lo debido. La disposición de la estantería exige más espacio que el que se requiere para estantería cerrada. No se puede llevar estadísticas fidedignas sobre el material utilizado. Se necesita personal destinado a la vigilancia en las áreas de la estantería abierta. Fíjense, desventajas. ¿Sí? Se las voy a pasar, no se preocupen. Requiere de ficheros o catálogos de acceso, autor, título, materia, muy actualizados. Exige mucha cultura de los usuarios, ya que el libre acceso propicia el hurto y la mutilación en la comunidad inculta. Exige que los usuarios conozcan el sistema de clasificación, pues de lo contrario, los libros que saquen de los estantes no sabrán ubicarlos de nuevo, lo cual ocasiona una desorganización de las colecciones. Los libros se acumulan en las mesas debido a la imposibilidad de los usuarios de volverlos a ubicar en los estantes. Los usuarios, en su gran mayoría, al disfrutar de la estantería abierta, no consultan los ficheros o catálogos, llegan directamente a los estantes. Llegan directamente, ¿sí? Entonces, pues aquí se las pasa al costo, pero tiene ventajas. Las ventajas, entre otras, el usuario puede escoger libremente la información y documentación que requiere. Facilita al lector interesado en un asunto determinado la utilización de diversos documentos o de una temática en particular. Permite al lector hojear el libro junto a la estantería. Ya ven que ahí hasta se sientan, hasta se duermen ahí en los estantes buscando, hojeando los libros sobre el tema que andan buscando. Aquí también, obviamente, hay que hacer hincapié, porque nosotros sí lo teníamos en el reglamento interno, solamente puedes bajar 3 libros, ¿verdad?, por usuario, porque les dan libre acceso como es estantería, y si les bajan 8 libros, 10 libros, o sea, también, ¿verdad? Permite que los bibliotecarios dediquen más tiempo a la orientación e instrucción del lector. Le proporciona al lector una mejor y mayor selectividad. Promueve la función educacional del usuario, del uso de la biblioteca. Y se elimina la barrera que hemos comentado entre la colección y el usuario. ¿Sí? Otras ventajas, no se pierde tiempo en llenar solicitudes y a la espera de los materiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va directamente al estante. Motiva a frecuentar la biblioteca y el aprendizaje del uso y localización de los materiales documentales.
y los servicios que se proporcionan. Los materiales no quedan inactivos en la estantería. Créanme que es un movimiento tremendo, ¿ya? Pero también dentro de las políticas les poníamos prohibido subrayar los libros. Sí, porque a veces como que pierden la noción y se ponen a subrayar los libros. O sea, como que no. Estantería mixta, una combinación entre ambas. Su empleo está determinado por las políticas que cada biblioteca seleccione para su adecuado funcionamiento y para el logro de los objetivos de la institución a la cual sirve. Algunas bibliotecas hacen uso de esta modalidad, trabajando determinadas colecciones con acceso libre únicamente a investigadores especialistas del área, mientras que la atención al público en general la proporciona a través del acceso cerrado o abierto según sea el caso. Todo tipo de restricciones debe avisarse oportunamente a los usuarios a fin de evitar polémicas innecesarias que afecten la imagen de los servicios. ¿Sí queda claro que existen 3 tipos de estantería en bibliotecas? Ventajas y desventajas. Ya se los dejo a su criterio y consideración para que vayan evaluando cada una de ellas. Se los voy a pasar, no hay problema, para que vayan viendo los pros y los contras. Para ello, y que para que tengamos un buen funcionamiento, es necesario contar con un reglamento dentro de la biblioteca. Este reglamento normalmente se elabora por el bibliotecario y se pone en consideración con el director de la biblioteca, ¿ya? O cuando hay un comité, igual al comité. Las condiciones y obligaciones que la biblioteca establece y que voluntariamente aceptan y asumen los usuarios al utilizar los servicios se estipulan claramente en un reglamento. Dicho documento debe incluir todos aquellos aspectos que informen al público usuario de sus derechos y obligaciones. Asimismo, el reglamento deberá ser aprobado por las autoridades de la institución y difundirlo entre la comunidad estudiantil y docente. No se les ocurra hacer el reglamento por sí mismo ustedes y ¿sabes qué? Este es el reglamento. Se van a meter en broncas, ¿sí? Entonces, los puntos que deben tomarse en cuenta para la redacción del reglamento son, entre otros, obviamente, el público al que la biblioteca está en posibilidades de atender, así como las restricciones que existen para cada tipo de usuario, ¿sí? Ya vieron que hay diferentes tipos de usuarios. Los periodos de préstamo que pueden variar según el tipo de usuario, ¿sí? Usuario interno, externo, etcétera. Los servicios que proporcionan con las diferentes colecciones, número de materiales que pueden solicitarse a domicilio, horario de la biblioteca, días, horas hábiles, sistemas de multas, ¿sí? Porque normalmente el alumno ni cuenta se da, o a veces hasta con ventaja y alevosía dice, prefiero pagar 5 pesos con por tal de dejarme un día más el libro, ¿verdad? Y bueno, pues mientras no esté estipulado que después de 3 retardos o de 3, días de retraso, ¿sí? Serás acreedor a un acumulado, no sé, de tiempo para tus préstamos, no sé, o sea, no se trata tampoco de perjudicar al usuario, como en su generalidad, ¿no? Porque la mayoría de los usuarios son buenos alumnos, ¿verdad? Pero siempre hay el arroz prieto, como dicen, ¿verdad? Que donde quiera pone la nota roja y ahí ya. Luego, condiciones de seguridad a las que tendrán que sujetarse los usuarios al entrar y salir de la biblioteca. O sea, todo bien especificado.
bien especificado. En consecuencia, para ello, también tenemos dentro de los servicios al público, el catálogo al público, lo que viene siendo el OPAC, ¿sí? Son las siglas en inglés. Que el catálogo es indispensable para el uso de las colecciones y de la imagen de la biblioteca que se encuentra, que se cuente con un catálogo que confiere valor a cada material, lo más importante y que lo haga más accesible. O sea, es como quien dice, cuando ustedes llegan a una biblioteca, es saber qué tiene la biblioteca, sobre qué tema y sobre qué autor, ¿sí? O sea, en este caso, digamos, si yo llego a una biblioteca y no hay ningún catálogo, no hay ninguna relación, o sea, me ha tocado, ¿eh? Y le dices al bibliotecario, oye, busco un libro fulano de tal. Pero obviamente ustedes que ya conocen el funcionamiento de las bibliotecas, oye, al llegar a la biblioteca, oye, ¿dónde está el catálogo? Ah, no tenemos, dice, pero dime, yo te puedo orientar. ¿Tú te vas a saber cuántos títulos tiene tu biblioteca? ¿Los vas a tener aquí en tu cabecita? Sí, o sea, como que yo digo, bueno, vamos a ponerlo en tela de juicio, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el catálogo? ¿Dónde está la relación? Mínimo una relación, si no tenemos catálogo, ¿sí? Entonces, las funciones, mostrar cada obra existente en la biblioteca bajo el nombre, autor, título, traductor, ilustrador, prologuista o cualquier otra persona que el usuario busque. 2. Dar a conocer cada material que la biblioteca posee de acuerdo al área del conocimiento que trate. Esto es a través de los encabezamientos de materia. O sea, los encabezamientos de materia, más adelantito se van a ver, vienen siendo que prácticamente nosotros, en cualquier libro que llegue a la biblioteca, con 2 o 3 palabras compuestas o palabras simples, tenemos que decirle al usuario de qué trata el libro. Por eso son encabezamientos de materia, ¿sí? 3, agrupar los materiales iguales y relacionarlos con los afines. Debo decirles que tiempo atrás eran unos muebles tan bonitos, los catálogos de madera principalmente, que híjole, pues sinceramente se han ido perdiendo. Ahorita, aquí les presento unas imágenes de algunos catálogos de algunas bibliotecas, ¿sí? Nosotros llegamos a tener catálogos de madera que eran carísimos para elaborarlos, ¿sí? Para adquirirlos, y que en consecuencia, ya luego después, actualmente, se da en línea, que viene siendo este catálogo en línea, en las computadoras o en el celular o en otro dispositivo, ¿ya? Entonces, en cuanto a actividades complementarias, hablando administrativamente, las estadísticas. Para poder descubrir la labor realizada y medir el éxito de la organización de la biblioteca, el bibliotecario deberá contar con estadísticas precisas y completas sobre el movimiento de las colecciones que dispone, así como los servicios que presta. Todo debe de estar debidamente señalado, anotado en una estadística. Libro que entra, libro que sale, libro que se presta, ¿por qué no? Libro que se deteriora, libro que se pierde, todo. Y estas estadísticas, aquí, por ejemplo, le ponemos un ejemplo de servicios, estadísticas de costos, estadísticas de fondos de colección, etcétera, etcétera. Esos les va a dar elementos porque de ahí se van a derivar
en consecuencia, las estadísticas para CEP, que anualmente se piden, las estadísticas que se piden normalmente para dar un informe institucional, las estadísticas para una certificación o acreditación, o sea, todo lo que suceda en la biblioteca, yo sí les sugiero, regístrenlo. Lleven su registro. Su importancia, entre otros aspectos, proveen de información que permite hacer comparaciones entre los usuarios reales que atiende la biblioteca y los usuarios potenciales, o sea, los que podrían ir. Asimismo, muestra aciertos y debilidades en el servicio. O sea, aplicamos un FODA, se puede decir, un análisis entre posibilidades, entre debilidades y fortalezas de la biblioteca en cada servicio. Por ahí les tengo un ejemplo, o creo que se los puse ahí no sé si se los puse en las lecturas, el FODA, creo que sí, ¿no? ¿No se acuerdan? ¿No lo vieron? Era un cuadrito, un cuadro con fortalezas, debilidades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así como las horas pico de atención al usuario, al público, y la deficiencia del número de lugares. Tipos de usuarios que la frecuentan más, calidad de los servicios, estadísticas de la Secretaría de Educación. Aquí está, mira, el FODA. En este caso, es un análisis o un autoanálisis que se hace de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Por ejemplo, en la cuestión negativas, análisis interno y análisis externo. Negativas, pues dentro de las debilidades, falta de financiación, escasa diferenciación en ciertos productos, mejora del servicio, costos unitarios elevados, etcétera. Y luego las amenazas, en los positivos, en el interno, fortalezas y oportunidades. O sea, como quien dice, es un autoanálisis que se va haciendo y que se tiene que poner en consideración a la misma autoridad. ¿Sabe qué? Pues si no logramos tener un balance entre este panorama que se nos presenta, pues no nos pidan más resultados, ¿no? El inventario. Este control se practica a intervalos de 1 o 2 años, dependiendo de cada institución, con el fin de constatar el estado y el grado de integridad de las colecciones. Tiempo atrás se hacía manual. Una vez que llegó la automatización de bibliotecas, se hacía a través, por ejemplo, en este caso nosotros lo hacíamos a través del SIABUC 9, ¿sí? Y abríamos el catálogo, abríamos el inventario y con el escáner, ¿sí? Ir código de barras, uno por uno de los libros. Y te saca un resultado, pues faltan estos libros, ¿dónde están? Chécalos en préstamos, chécalos en los profesores, chécalos en, etcétera. No, pues que sí están estos, quítalos. Y no, pues este ya no está, pues dalo de baja. O sea, pero no darlo de baja así nada más. Ahorita les voy a decir, por ejemplo, en el ámbito de descarte, también se tiene que tener un control, porque si no, tarde que temprano, a ver, resulta de que tenías 20,000 y resulta de que tienes una pérdida de, no sé, de 200 libros, ¿cuáles son los que se perdieron? ¿Sí? Porque en un momento dado hay que utilizar o reutilizar el número de adquisición, no echarlo a perder, el número de adquisición. Ya ven que se les asigna un número de adquisición a los libros, ahorita se los voy a mostrar, ¿sí? Un número, una A y un número secuencial.
Entonces, ese número, si se descarta o se da de baja, hay que volverlo a utilizar en otro libro. Luego, objetivos. Cerciorarse si la colección está intacta, identificar las pérdidas, corregir errores de procedimientos que se hubiesen contemplado, verificar el estado físico de las colecciones, localizar aquellas obras que se necesitan reparación y contabilizar los nuevos materiales. Además, un inventario debe ir precedido de una cuidadosa preparación que contempla varios aspectos. La fecha en la que se lleva a cabo, en los tiempos que causen menos afectaciones a los usuarios. Esto normalmente nosotros lo hacíamos en tiempos de vacaciones de los usuarios. Para llevar a cabo dichos procedimientos es importante saber que todos los libros se encuentren en sus respectivos lugares de almacenamiento, que los estantes se estén en orden, que los materiales no se encuentren en las mesas, o sea, que todo esté en orden. Y por lo regular, eso se daba primero en checar el estatus de la colección en la que se encontraba para poder empezar el inventario. Otro de los servicios importantes que se tiene dentro de una biblioteca es el servicio de consulta y como tal es un servicio especial, ¿sí? El servicio de consulta es uno de los más importantes en las bibliotecas y dependiendo del tipo de biblioteca. Y está determinado principalmente por la existencia de una colección específica de consulta o respuesta rápida de preguntas específicas, sobre todo en bibliotecas públicas, pero también por la existencia de personal capacitado que dentro de su biblioteca conozca la colección para localizar la información que se pida. Pueden también quien también deberá conocer la existencia de otros recursos y bibliotecas, así como estrategias eficaces para la búsqueda de información mediante Internet. Aquí el personal que manejaba las obras de consulta se le llamaba bibliotecario referencista, ¿sí? Y por lo regular tenía un catálogo vertical porque normalmente se atendía a través del teléfono. Y digamos, decía, quiero saber, no sé, la capital y tales habitantes, no sé, de Dubái. Y el bibliotecario tenía que buscar en su catálogo y dar la respuesta inmediata. ¿Sí? Claro, todo eso les estoy hablando cuando empezó el servicio de referencia. Ahorita se supone que les aseguro que ya el alumno lo checa en el chat GPT y ya sin necesidad del bibliotecario, ¿no? O sea, ya no se utilizan para otras cosas, en consecuencia. Pero el área de consulta debe localizarse independientemente del acervo general, en un espacio especial. Los materiales que lo conforman, diccionarios, enciclopedias, generales y especializadas, anuarios, almanaques, atlas, compendios estadísticos, guías turísticos o de carrera, manuales diversos, biografías, bibliografías, directorios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y también otro servicio importante es el servicio de extensión. La biblioteca puede organizar ciertos servicios auxiliares directamente relacionados con el ejercicio de sus funciones básicas, como son bibliotecas ambulantes, programas de radio y TV, fomento a la lectura, periódico mural, presentación de los libros, eventos culturales, boletines de libros nuevos, exposición de libros que son muy usados. O sea, aquí la extensión es en el sentido de la palabra. Nosotros organizábamos, por ejemplo, presentación de libros nuevos con autores. Llegamos a tener también participaciones en la radio universitaria, ¿sí? Invitando o aprovechando una fecha o X, sobre todo
aniversario de la biblioteca, algún evento especial, no sé. Claro, o sea, esto cuando cuentan con alguien quien apoye también las actividades, porque cuando está uno solo en la biblioteca, o sea, no se puede dividir tan fácilmente, ¿no? El servicio de internet es otro de los grandes servicios que ya en consecuencia ha evolucionado muchísimo, ¿ya? Es por demás dedicarle tiempo aquí, y el desarrollo de colecciones, que viene siendo otro aspecto importante dentro de este parámetro que estamos tratando. El desarrollo de colecciones, o sea, parte del éxito de la biblioteca universitaria reside en la adecuada composición del acervo. Consejo particular: imprímanle su personalidad a la biblioteca, ¿sí? Imprímanle su personalidad. ¿De qué manera? Con muchas acciones. El desarrollo de colecciones en ocasiones se minimiza porque finalmente piensa uno que, ok, todo lo que llega, mándalo a la biblioteca, colócalo ahí, incluso lo manda el rector, lo manda el director, lo manda fulano de tal, y todo va a la biblioteca. ¿Y qué pasa? El día de mañana ni espacio tienen ya para los libros que verdaderamente van a estar necesitando el espacio. Entonces, de ahí la importancia del desarrollo de colecciones a través de los diferentes aspectos, ¿sí? Que viene siendo el descarte, la adquisición y la donación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un momento dado, o sea, la compra, pues obviamente es la fuente principal con la que en un momento dado se abastece la bibliografía. Ahorita nos estamos enfrentando a una real situación de que los dineros no alcanzan, y cada día como que cada día más se va haciendo más chiquito el presupuesto para las bibliotecas. Ya, no alcanza. Entonces, aquí, sinceramente, pues no queda de otro más de que ir viendo las posibilidades de tener esos convenios con otras instituciones. Entonces, el canje, cuando se descartan los materiales, se pueden donar a otras bibliotecas, se pueden canjear a otras bibliotecas. Y la donación, pues viene siendo, como quien dice, lo que los profesores, ahí por ejemplo en la UBAC había una arquitecta, una doctora en arquitectura, que donaba, todo el tiempo estuvo donando colecciones, un doctor que llevó colecciones y que por alguna razón luego fue a buscar un libro y ese libro estaba prestado, no me acuerdo qué pasó, y que finalmente dijo, ¿sabes qué? Entonces yo retiro mis colecciones. O sea, espérame, ¿cómo que las vas a retirar? Si ya están inventariadas, ya están debidamente procesadas, y el procesamiento del libro no es cualquier cosa, ustedes saben y lo van a ver perfectamente, implica un costo para la institución a través de hora hombre, estar trabajando y procesando, etiquetando, acomodando, etcétera, etcétera. O sea, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero no, ya no se puede. Entonces, por eso de ahí rescatamos las aptitudes y actitudes del personal de servicio al público. ¿Sí? Se dice Sí, que sí, sí, ahí doctora. no, porque justo como usted dice, luego de pronto los donantes de bibliografía, sí es verdad como usted dice, o sea, llegan y donan de buena fe los materiales, pero ya después, a la vuelta del tiempo, se pueden suscitar como muchas situaciones, entre ellas, pues como usted dice, que cambian de parecer de manera, pues, así inoportuna, así de la nada. Entonces ahí lo que nosotros implementamos ya fue como generar un formato de donación en el que literal ellos
digamos que asumen el hecho de que el acervo, en cuanto es aceptado por la biblioteca, ya puede ser, digamos, dispuesto de acuerdo a las necesidades de la propia biblioteca y pues por supuesto también a los recursos con los que se cuente. Entonces por eso creo que sí también como que es muy importante blindarnos por esa parte como bibliotecarios y tener nuestros formatos de recepción en casos de donación. Una carta compromiso, ¿no? Ajá, es algo así, ajá. Si una carta compromiso, ¿sabes qué? Resulta de que ya los donaste, bye. ¿Verdad? Ok, entonces las características que el personal de servicio al público de la biblioteca debe tener, entre otras, insisto, debe tener una formación académica sólida, un dominio de las obras de consulta, poseer una cultura general vasta, no el bibliotecario sabio como antes, ¿no? Pero sí por lo menos saber dónde encontrarlo. Ahorita ya no hay necesidad de tener todo aquí en la cabeza, sino más bien saber dónde localizarlo, y para ello ya hay materiales. Profunda responsabilidad, eso sí, conocimiento de otras lenguas, buena memoria, buena letra, ortografía y redacción, un espíritu crítico y una actitud 100% positiva. Entonces, en cuanto a aptitudes, se refiere, bueno, buena memoria e imaginación, capacidad para sistematizar el conocimiento, conciencia de las necesidades de la comunidad, conocimiento de fuentes de consulta, capacidad para tomar decisiones, cultura extensa, destreza para desarrollar estrategias de búsqueda, habilidades para comunicarse verbalmente, poseer conocimientos teóricos, técnicos y administrativos. O sea, en un momento dado, tener, como quien dice, sólidos conocimientos para cuando alguien quiera referirse, ¿sí?, sobre un tema, tenerle por lo menos una referencia o ampliarle el campo de acción de ese mismo tema. Y bueno, la actitud no se diga, un buen trato personal, lo que comentábamos la vez anterior, esa imagen de ese bibliotecario ya se perdió, ya está muy lejos, ¿sí? Ya el bibliotecario, pues ya ahorita, ya ven la inteligencia artificial, ya puede uno hasta simular la voz, ¿sí? Tu voz la puedes poner, ya te la pueden poner en un muñeco aparte, ¿no? Amabilidad y cordialidad, ecuanimidad, paciencia, respeto hacia los demás, discreción, capacitarse continuamente y desempeño ético. Discreción, sobre todo ética, porque debo decirles que, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido casos en que va el FBI a las bibliotecas y que andan tras de un maleante, una persona, y busca lo que ve, lo que consultó esa persona, y obviamente pues ahí hay información que van investigando en una línea y puede ser información importante, información secreta importante para ellos, ¿verdad? O en su momento que alguien les pueda pedir cuando se llenaban las papeletas, porque ya ven que ahí ponía uno domicilio, ponía nombre, domicilio, etcétera, etcétera. No dar nada de nombres, no dar nada de información tampoco. El bibliotecario debe de ser consciente del manejo y uso discreto de información personal de los usuarios, ¿sí? Por eso también debe de tenerse su políticas del acceso a la información, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de situaciones.
Y bueno, en cuanto a otros servicios se refiere, son las publicaciones periódicas que vienen siendo las revistas, las revistas, bases de datos, los periódicos, etcétera, etcétera, que ya están también muy avanzadas. Me acuerdo cuando se empezó, salían caras las colecciones de las revistas porque eran en formato papel, ¿sí? No había opciones. Se empezó a dar luego después la contratación de bases de datos, eh, y ahorita pues en consecuencia yo creo es lo que más se está arraigado, ¿verdad? Pero sí ha evolucionado muchísimo. Había que participar en catálogos de publicaciones periódicas. Me acuerdo que era un santo soberano relajo estar registrando la frecuencia que llegaban las revistas, porque había obviamente diarios, bisemanales, semanales, quincenales, mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, cuatrimestrales, etcétera, etcétera, dependiendo de la temática y el soporte, obviamente. Entonces, había un carnet que se tenía y había un mueble metálico donde sacaban las fichas. Por ejemplo, no sé, National Geographic, iba registrando ahí cada uno, desde qué año tenías y veías y ya lo sacabas. Oye, necesito tal número del National Geographic. Pues ya tenías que irte a sacar la revista. O sea, créanme que todo esto ya en consecuencia va evolucionando para bien. Aquí les pongo unos ejemplos, ya los estuve checando todavía. Y los que sí son muy, muy, muy buenos todavía es este del CONACYT aquí en México, este último. Este de España también funcionan, pero ya no tan directamente como aparece aquí, sino hay que buscarle. Dice por ahí publicaciones periódicas, libros, etcétera, etcétera, pero también funcionan. Y son colecciones grandísimas y que en consecuencia aquí estas, por ejemplo, estas revistas arbitradas del CONACYT traen texto completo, ¿sí? Texto completo, o sea, muy buenas, sinceramente, ahí se los voy a dejar. Y bueno, en cuanto a la evaluación de la biblioteca, ustedes deben de someterse a una autoevaluación, como ya decíamos, como un FODA, como parte de ver cómo andamos, ¿sí? En este contexto de eficiencia, obviamente para los alumnos y para la propia institución. Entonces, es una tarea continua que ofrece elementos cuantitativos para a partir de ellos realizar el informe cualitativo que ofrezca una valoración que permita retroalimentar el trabajo que realizamos cotidianamente. Estos factores a considerar en una evaluación implica, pues, la evaluación se trata de medir la forma en que la biblioteca cumple sus metas y objetivos. Debemos de tener metas, debemos tener objetivos, ¿sí? Dentro del plan de trabajo anual de la biblioteca. Hay un plan anual de la biblioteca. Para obtener la información pueden estructurarse lo que ya comentábamos, encuestas, test, entrevistas y otros mecanismos válidos de medición para aplicar a la comunidad. Los instrumentos podrían ser diseñados por la biblioteca o pueden utilizarse otros desarrollados previamente. Deberá tenerse en cuenta el tamaño de la muestra para la aplicación del instrumento. Deberán implicarse todas las categorías de usuarios de la biblioteca. Y la evaluación es un proceso continuo que debe de realizarse periódicamente. Entonces, entre los aspectos que pueden evaluarse son colecciones, servicios, infraestructura, personal bibliotecario. Y pudieran ser otras, ¿por qué no? En cuanto a las colecciones, bueno, ver de acuerdo a la matrícula escolar, ¿sí? Si en un momento dado cumplimos los parámetros
que se tienen estipulados para ello. Por ejemplo, ahorita vamos a ver cuáles son los parámetros que marcaban que en una normatividad nacional, yo siempre comenté con la contadora Eva, que era mi jefa anterior, nunca le llegamos, nunca llegamos a cubrirlos porque hablaban de mínimo de 50,000 volúmenes, dependiendo del número de alumnos que tenía la escuela o la universidad. Y tantos alumnos, tantos libros por alumno, por alumno de recién ingreso, por alumno de posgrado, o sea, era una cantidad tremenda. Pero los buenos comentarios que recibíamos es que nosotros éramos una biblioteca chica, digamos, en ese tiempo eran, ¿qué? Como 6,000. No me acuerdo si para qué les miento, pero era una colección chica comparado con lo que marcaban los parámetros. Pero decían, pero es chica, pero o sea, están bien surtidos en cuanto a lo que nosotros venimos y requerimos. O sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, van a la Michoacana, oh, pues un edificio de 2 pisos, grande, ¿sí? Pero van y resulta de que no encuentran lo que van a buscar. A eso me refiero. Y nosotros teníamos lo que teníamos que tener sustancialmente. ¿Por qué? Porque cuidábamos perfectamente que, por ejemplo, el plan de estudios, digamos, de medicina, tuviéramos necesariamente, y a ver dónde nos metíamos para conseguirlos, los 3 libros básicos que por materia se estaban demandando, se estaban pidiendo en el plan de estudios. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, nosotros a lo mejor podíamos tener un libro relacionado, a lo mejor con fisiología, un libro relacionado con eso, pero finalmente teníamos lo sustancial, ¿sí? Lo más sustancial. Entonces, la colección, los servicios, ¿cómo andamos en los servicios en esta evaluación? Si el horario de la biblioteca es el adecuado, ¿cuánto trabajo nos costó determinar el horario que teníamos, si era el más apropiado para poder modificarlo? Si se proporciona el préstamo en sala con restricciones, si son suficientes los ejemplares que se prestan a domicilio, el periodo de préstamo a domicilio es suficiente, el catálogo de la biblioteca permite recuperar información por autor, título, materia, etcétera. Se ofrece por lo menos el acervo de consulta, una estantería abierta, se proporciona servicios de orientación y difusión de los servicios, el reglamento es adecuado, se cuenta con computadoras para consulta de información digital, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es en cuanto a servicios. En cuanto a la infraestructura, el mobiliario es adecuado, el mobiliario es suficiente, las colecciones ambientales son adecuadas, por ruido, humedad, etcétera, el mantenimiento es adecuado, el espacio es suficiente, o sea, son parámetros teóricos que tenemos que tener presentes, no a lo mejor que los cumplamos, porque yo sé, a lo mejor me dice Luz Helena, uy, pues no, pues ¿cuándo? ¿Verdad? O sea, pero no quiere decir con ello de que no lo conozcan ustedes. O sea, el día de mañana que a ustedes le digan, ¿sabes qué? Necesitamos que nos des una aproximación o un balance, un proyecto, ¿verdad? Y ya van a tener ustedes elementos para defenderse, ¿sí? Obviamente para proponer. A eso me refiero, porque yo también, de lo que conozco de la UBAC, sinceramente, no lo reuníamos en ese momento. ¿Por qué? Porque nos bajaron del segundo piso para poner la radio, que yo me opuse, pero me dijeron, ¿sabes qué? Mira,
Mejor ni digas nada, ¿sí? Tienes que irte a un espacio más chiquito. Pero ¿cómo si? No, 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 no. Tienes que irte acá. ¿Ve? Sale pues. Entonces, les digo, uno se va adecuando a las condiciones que les va marcando la propia institución. Pero esto que ahora les comento, ustedes ya tienen el conocimiento por adelantado. ¿Sí? Entonces, personal bibliotecario, ¿cómo andamos? ¿Es suficiente? ¿Está capacitado para proporcionar los servicios? ¿Tiene el trato cordial para los usuarios? ¿Se capacita o actualiza frecuentemente el personal bibliotecario? ¿Cómo andamos? Ahora, si soy yo solo en la biblioteca, busco la forma para capacitarme, ¿sí? Porque la autoridad va a decir, mira, mientras no me pidas, tranquilo, no hay problema, o sea, no pasa nada. Pero si ustedes buscan y ven que, por ejemplo, hay capacitaciones, ven que hay oportunidades, ven que hay conferencias, o sea, pues sin necesidad de, a lo mejor en ocasiones de pedir permiso, tomarlas, ¿no? Porque no todo lo que uno necesita se lo van a dar, y yo se los garantizo. En cuanto a colecciones, bueno, pues ya comentamos, en acervo general, acervo de consulta, hemeroteca, acervo multimedia, acervo digital, archivos vertical, etcétera, etcétera. Esto lo que les comentaba del acervo vertical, principalmente cuando esto funcionaba en bibliotecas públicas y cuando era el bibliotecario de referencia, ¿verdad? Bueno, el descarte de materiales que les comento es otro de los temas importantísimos a considerar, y no nada más porque tienen que descartarse. El descarte no es otra cosa que apartar definitivamente o momentáneamente materiales de la colección, y consiste principalmente en los siguientes criterios. Los cambios de planes y programas de estudio, y que por lo tanto la obra responde a contenidos de las asignaturas. El, el desfase científico del contenido. La existencia de publicaciones periódicas de acceso a interés, de escaso interés, perdón. La existencia de obras que no consultan, que no se consultan por el nivel académico, porque el nivel académico es menor o más o muy superior al del plan de estudios que se imparte en la institución. El estado físico de deterioro y de mutilación de los documentos. A veces nos empecinamos en que estén los libros ahí cuando ya están todos mutilados y ya no sirven los libros de todos modos. Hay que sacarlos y tratar de conseguir otro para sacar una fotocopia y por lo menos volverlo a encuadernar y que el libro nos siga sirviendo. Entonces, en este caso, el descarte se sugiere pues tenerlo más o menos acorde a un interés, y les comparto un formato de descarte de material. Aquí, por ejemplo, vamos a poner el folio, lo que les comentaba, el autor, título y clasificación. Y a lo mejor se puede poner otro concepto, motivo del descarte. ¿Sí? O sea, voy a descartar el número 1 del autor fulano de tal, título tal, clasificación tal, cuando está procesado, por motivos, libro obsoleto. Y esto se va a manejar en un archivo, porque todo se tiene que entregar una vez que ya uno sale, ¿sí? Porque no vamos a ser eternos, obviamente, ¿no? Y en consecuencia,
Una vez concluido el proceso de registro de descarte del retiro de este material, se debe determinar el destino del material. En ocasiones se donan a otras instituciones, se pone en una bodega, etcétera, etcétera. Nosotros pocas veces llegamos a descartar y se llegó a donar, por ahí están las evidencias, se llegó a donar al cerezo, al cerezo femenil, o sea, a la cárcel de mujeres. Se llevó el material para que ellos empezaran a formar su biblioteca y obviamente, pues muy, muy, muy contentas que se pusieron, me acuerdo de esa vez. Es la única vez que hemos pisado por ahí el cerezo. ¿Ya? Entonces, de ahí que de las revistas, pues obviamente nosotros prácticamente las íbamos encuadernando por año, por semestre, o dependiendo, pues. Y en consecuencia, pues, sobre todo los periódicos, los sacábamos, o sea, se mandaban amarrar y luego al fin de año se sacaba toda una camioneta llena de periódicos para el kilo, eso sí. Es importante que tomen en cuenta que hay asociaciones de bibliotecarios para que en consecuencia estén al día de lo que sucede en este ámbito. O sea, es un foro ideal para que los socios tengan un intercambio de información y de conocimientos, así como de otro tipo de innovación innovaciones que se presentan. Establecer normas de trabajo y de aprendizaje. Las asociaciones representan la filosofía e intereses de los socios frente al público. En forma continua hacen proyectos publicitarios para dar a conocer al público la importancia y el valor de la biblioteca. Se organizan viajes también, hay fiestas de convivencia, redes de comunicación. Aquí en Morelia está el de la Asociación Michoacana de Bibliotecarios. Nosotros lo presidimos en 3 ocasiones y es interesante porque interactúa uno con muchos colegas en ese sentido. Entonces, dentro de la normatividad que ya comentamos más arriba, anteriormente, las mexicanas, hay las normas para el servicio bibliotecario en instituciones de enseñanza superior y de investigación. Miren, les comentaba, ellos decían, para ser considerados, nosotros ponemos estos parámetros. 10 títulos bien seleccionados por cada materia impartida en la universidad. Obras de consulta actualizadas y útiles, formados por mínimo de 500 títulos diferentes. Suscripción a publicaciones periódicas debe de ser de 15 a 20 títulos por especialización. No, pues ¿cuándo? Luego la ALA, otro tanto, menos. Para determinar el número de títulos que se necesitan, de 15 por cada estudiante de tiempo completo, hasta 85,000 que deben formar la colección básica. ¿De dónde? ¿En dónde los ponemos? Y así, o sea, finalmente, para hacerle frente a una situación de estas, me acuerdo que yo agarramos las normas chilenas, que eran las que más con las que más nos aproximábamos a los parámetros que se pedían, y nos las valieron finalmente. Esas normas chilenas no las tengo, pero las pueden buscar en Google y ahí las encuentran. Y bueno,
Ya por último, la buena conservación comienza por dar a los fondos mobiliario adecuado, una colocación adecuada en su lugar de exposición, controlar la circulación y asegurar la permanencia en un buen estado. La conservación implica las siguientes medidas, o sea, esto es para prevención y restauración. Normalmente la biblioteca siempre debe de estar pendiente de la humedad que guardan, o sea, el tipo de clima que debe de tener para la conservación y la preservación de los materiales. Debo decirles que hicimos una investigación con mi esposa, que es química. Se los cuento así rapidito. Hicimos una investigación con unas cajas de Petric, ¿sí? Fuimos a diferentes bibliotecas y sacudíamos el libro para que cayera el hongo, ¿sí? Y en consecuencia, pues se cultivó el hongo en esas cajas de Petri. Hubieran visto el multicolores que salían de hongos de los libros. Y estamos hablando de fondo antiguo y de fondo reciente. Y había características importantes en los hongos de fondo antiguo y en los hongos de fondo reciente. O sea, que estamos expuestos en consecuencia con el material también a contaminarnos y a contaminar. ¿Eh? Pero principalmente aquí de lo que se trata es preservarlo, o sea, ver que sean las condiciones adecuadas, pertinentes, ¿sí? Para que los materiales no se contaminen con hongos, ¿sí? Porque el polvo, pues ahí sí, aunque no quiera uno tenerlo, pues obviamente como está el fluir del aire, ¿verdad? Entonces, entre las actividades de instrucción de usuarios que se debe impartir para la correcta utilización de los materiales están las siguientes. Fomentar que el usuario y el personal bibliotecario realicen la extracción adecuada del material de la estantería, no tomándola de la parte superior del lomo para evitar que se dañe la encuadernación, sino que se tomen del centro del lomo. Ya ven que están los materiales así en los estantes. Entonces, normalmente se toman de acá o se toman de acá, de otro lado. Entonces, aquí, que esto es ideal porque yo debo decirles, nosotros les poníamos hasta con imágenes en el curso de inducción a los alumnos para cómo podían extraer el libro de los estantes. Pero no vamos a estar vigilándolos. Oye, tomaste mal el libro, sacaste mal el libro, vuélvelo a hacer, vuélvelo a volver a usar. Es difícil. Pero bueno, por lo menos ustedes tienen el conocimiento. Evitar rayar las obras y mutilar las páginas. Evitar ensalivar los dedos para pasar las páginas, ya que se propicia la proliferación de hongos y es antihigiénico para el resto de los usuarios. En consecuencia, también influye mucho las gentes que hacen limpieza en las bibliotecas para que esto se pueda llevar a cabo, porque hay gente que sin conciencia, que hace el aseo, con el trapo mojado, pasa el trapo en medio de los libros. ¿Qué les queda ahí? Imagínense. Por eso hay que estar bien al pendiente de los que hacen el aseo para ver cómo lo hacen. Y si no, sugerirles, ¿sabes qué? No, tiene que ser un trapo obviamente que esté seco o un poquito húmedo a fin de que no maltrate las colecciones. ¿Sí? La encuadernación, no sé de qué manera llevan ustedes la encuadernación. Yo era muy exigente en cuanto a la encuadernación
porque el que te los encuaderna le va a quitar al libro la esencia desde la entrada, de que pierde su portada principal, ¿sí? Su carátula, y le pone la que él quiere, porque lo va a encuadernar. Yo le decía, ¿sabes qué? Yo quiero que el libro, una vez que se encuaderna, tenga la misma portada, todo, así como está el libro. Lo quiero así. No, pero que ¿cómo? No sé cómo lo voy a hacer. O dime si no lo puedes hacer. ¿Sí? No, y sinceramente, mis respetos, encontramos gente que, muy buenos trabajos que se hicieron y me los entregaba casi idénticos como se iban los materiales. Pero a lo que voy es que ojalá que ustedes defiendan, que no rompan con lo que se conoce con lo del libro de la pasta, ¿sí? Porque esta pasta, les digo, no sé, o sea, ustedes saben perfectamente que cuando mandan a encuadernar un libro, lo ponen de diferente color, ¿sí? Y se lo entregan como ellos quieren, ¿sí? Entonces, aguas con eso también. Es una forma de preservar el material. Y aquí está justamente, ¿sí? Entonces, debe de elaborarse una lista en consecuencia en un formatito de lo que se manda a encuadernar. Y obviamente se revisa, se tramita la factura y en consecuencia, pues ahí, miren, déjenme les presento nada más. Préstamo interbibliotecario. Estos son, también se los paso, estos son más o menos los parámetros que nosotros seguíamos para la elaboración de un convenio de préstamo interbibliotecario. ¿Sí? Eso del préstamo interbibliotecario. No sé, o sea, en cuanto a la estadística diaria, se las iba a pasar, pero si cierro ya ahorita se me va a borrar toda la sesión. Quiero más bien preguntarles si hay alguna duda para cerrar y que quede grabada y mandárselo a quienes no asistieron. Pueden abrir micrófono si quieren, por favor. Por mi parte, sí, no hay ninguna duda. Creo que ha sido sumamente clara la información y pues al contrario, la verdad es que le agradezco mucho y pues sí, no sé, la verdad con mucha pena, pero como ya es algo tardecito, no sé si se vaya a extender como mucho más la sesión. No, ya no. Luz Helena, ¿tienes También algún? de mi parte. También de mi parte sí está entendible. Y sí hay muchas cosas que hay que mejorar y que hay que aprender. Ok, gracias. Muchas. Sí, Muchas. gracias. No, pero bueno, Bonita noche. el chiste es empezar. ¿Tú, Ale, tienes Sí, alguna pregunta? Perdón. Perdón, de hecho, ya apenas estamos empezando, apenas estamos empezando a organizar esa biblioteca. Qué bueno. Y estamos viendo todo lo que nos está diciendo, algo estamos acomodando, organizando más que nada. Qué bueno, sí, o sea, tenemos mucho. pues hay muchas cosas por hacer. Sí, me está sirviendo bastante, gracias. No, gracias. ¿Tú, Ale, alguna pregunta? Sí. No, maestro, la información muy clara, pues no, sin ninguna pregunta por el momento. Ok, bueno, pues que pasen buenas noches, muchas gracias y seguimos en contacto. ¿Sale? Adiós. Igualmente, bonita noche.
Buenas noches. Adiós. Adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye.